Bueno, otro tema clásico cuando trabajamos con vectores y otras estructuras de datos es el ordenamiento. Y más precisamente con vectores, el ordenamiento de un vector se logra intercambiando los componentes de manera tal de que vex su índice 0 sea menor o igual a vex su índice 1 y que este sea menor o igual a vex su índice 2 y así sucesivamente. No importa si el tipo de datos es int, float o string, que son los tipos que hemos visto hasta ahora. Si cumple con lo dicho anteriormente, decimos que el vector está ordenado de menor a mayor. El mismo proceso podemos hacerlo para ordenar de mayor a menor. Hay muchos algoritmos para hacer el ordenamiento de vectores. Vamos a plantear uno clásico y sencillo de entender que se llama el ordenamiento método de la burbuja. Y vamos a dar un problema. El problema dice, se debe crear un vector donde almacenar 5 sueldos. O sea, vamos a cargar en forma desordenada 5 sueldos y debemos implementar un algoritmo que los ordene de menor a mayor. Para entenderlo, el primer paso sería, si yo tengo un vector de 5 elementos, vamos a plantear una estructura repetitiva for en la cual vamos analizando si sueldo su índice f, cuando f valga 0, si es mayor a sueldo su índice f más 1. O sea, está preguntando si 750, imaginemos que hemos cargado estos 5 valores, estaría preguntando si 750 es mayor a 1200. Como da falso, se va a repetir, ahora f va a valer 1. Sueldo su índice 1, que es 1200, es mayor a sueldo su índice 2, es mayor a 820, va a dar verdadero. Entonces lo que tengo que hacer en este caso, por la rama del verdadero, intercambiar el 1200 con el 820. ¿Cómo hacemos eso? En una variable auxiliar guardamos sueldo subíndice f, ¿sí? O sea, el 1200. En sueldo subíndice f, o sea, en el lugar de 1200, copiamos sueldo subíndice f más 1, que está un poco más abajo. O sea, el 820 se pierde acá el 1200 y en este momento tienen los dos el 820. Pero inmediatamente en sueldo subíndice f más 1 guardo el auxiliar. Quiere decir que el 1200 que había sacado en forma temporal logro este intercambio, 1200 820 y ahora queda 820 1200. Eso cuando f vale 1. Ahora vuelve a repetirse, ahora f vale 2. Voy a estar analizando si 0, 1, 2, 1200 es mayor a 550, es verdadero, y hago el mismo proceso de intercambio. Esta variable auxiliar me sirve para intercambiar los dos elementos del vector. Quiere decir que el 1200 ahora está en esta posición. Y seguidamente, ya cuando f vale 3, estoy preguntando 1200 es mayor a 490, va a dar verdadero y los intercambiamos. El 490 pasa a ubicarse en el lugar donde está el 1200 y el 1200 que está acá en la anteúltima posición pasa a la última. Con este algoritmo en realidad no ordena un vector. Lo que sí nos aseguramos con este algoritmo es que el valor más grande que esté dentro del vector va a caer o va a descender a la última posición, ¿sí? La idea es que como si fueran burbujas, las más pequeñas van subiendo y lo más pesado va descendiendo, ¿sí? Hacemos el ordenamiento de menor a mayor. Entonces, este algoritmo, si bien decimos que no ordena el vector, pero sí podemos decir que queda ordenado el último elemento del vector seguro. Entonces, si volvemos a repetir este algoritmo con este subvector de 4 elementos, vamos a lograr que de nuevo el más grande, por ejemplo en este caso sería el 820, descienda acá en la posición anterior al 1200. ¿Cómo logramos que esto se vuelva a repetir? Bueno, con el concepto de lo que son estructuras repetitivas anidadas. O sea, esta estructura repetitiva la vamos a anidar en otra estructura repetitiva. Entonces ponemos otra estructura repetitiva que englobe a esta. ¿Y cuántas veces la vamos a repetir? O sea, al disponer otra estructura repetitiva, que decimos que se va a repetir 4 veces esta estructura repetitiva, vamos a lograr lo siguiente. K es la variable for externo, F es la variable for interno. En la primera vuelta del for interno hace lo que veíamos recién. O sea que 1200 desciende hasta la última posición. Sale del for interno, ahora K se incrementa en 1. ¿Sí? Ahora cuando K vale 1, porque cuando finaliza el for interno, K se incrementa, 1 es menor a 4, daría verdadero, por lo tanto se va a hacer el proceso, va a empezar a descender qué valor.
el 820, estamos viendo que lo intercambia con el 550, luego vemos que el 820 también desciende y el 420 sube, y luego intenta intercambiar el 820 con 1200, por supuesto que no tiene sentido porque ya sabemos que es el mayor, pero lo intenta verificar si es mayor, va a dar falso, y ya cuando se repitió dos veces el for externo, podemos asegurarnos que ya tenemos dos elementos ordenados. Si ese proceso lo repetimos cuando k vale 2, acá podemos asegurar que hay tres elementos ordenados seguro. Y finalmente, cuando k vale 3, se ha repetido 4 veces el for externo, ya podemos asegurarnos que 4 elementos están ordenados. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se repite 4 veces el for externo? Uno pensaría, si tengo 5 elementos, debería repetirse 5 veces. Se da que cuando yo ya tengo el cuarto elemento ordenado, el quinto por defecto ya queda ordenado. Por eso que estos for dependen de la cantidad de elementos del vector menos 1. Si el vector tiene 5 elementos, los for estos se van a repetir 4 veces. ¿Por qué este for se repite 4 veces? Porque siempre voy comparando dos elementos. El de la posición f con el siguiente, f más 1. ¿Sí? Si el vector es de 5 elementos, planteamos un for que se repite 4 veces. Si tenemos una estructura repetitiva, un vector de 10 elementos, lo vamos a repetir 9 veces. Y el for externo también sería 9 veces. Vamos a codificar, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es el algoritmo para ordenar un vector. Pasemos a Java a crearlo. Llegamos al proyecto 79, creemos el proyecto 80. Vamos a crear una clase en el proyecto 80. Vamos a crear la clase ordenamiento sueldos. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Como vamos a cargar los sueldos por teclado, vamos a definir un objeto de la clase scanner y vamos a definir un vector donde vamos a almacenar los sueldos. Entonces, vamos a definir enteros. Bueno, ya hemos hecho la definición de los dos atributos. Vamos a cargar el método para cargar. El método para cargar, lo primero que creamos es el objeto de la clase scanner y creamos el vector sueldos. Procedemos ahora a hacer la carga de los sueldos. Mostramos un mensaje y en la variable sueldos en la posición f, mediante el objeto teclado, procedemos a cargar el próximo un entero. Tenemos hecho entonces la carga de el vector. Ahora vamos a hacer lo que nos importa en este problema, que es el ordenamiento del vector. Vamos a llamar ordenar al método. Y bueno, el algoritmo, ya hemos hecho el diagrama de flujo. Justamente nuevamente hemos planteado el diagrama de flujo para que nos sea más sencilla su implementación y explicación. For in k empieza en 0, k menor a 4, seguidamente el for interno o for anidado, dentro del for anidado la estructura condicional simple, y dentro de la estructura condicional las cuatro operaciones. Podemos definir directamente la variable auxiliar dentro del if. Vamos a guardar sueldos subíndice f. En sueldos subíndice f
por eso lo guardamos en un auxiliar. Ahora se pierde lo que hay en sueldo subíndice F con lo que hay en sueldo subíndice F más 1. Y finalmente en sueldo subíndice F más 1 guardamos el auxiliar. Ya hemos planteado el algoritmo para ordenar un vector. Y nos queda, vamos a implementar un método para imprimir el vector de sueldos ya ordenados. Mediante un for recogemos el vector y vamos imprimiendo cada uno de los sueldos. Bueno, ya hemos planteado la clase de ordenamiento sueldos. Para poder probarla tenemos que implementar la función main. Creamos un objeto de clase ordenamiento sueldos. Y procedemos a llamar, a cargar, a ordenar y a imprimir. Bueno, ya hemos hecho la codificación, vamos a probarlo. Y vamos a cargar los mismos valores de este ejemplo. Vamos a cargar el 750, vamos a cargar el 1200, el 820, el 550 y el 490. Y tenemos nuestro vector ordenado: 490, 520, 550, 750, 820 y 1200. Tengamos en cuenta que si lo llamamos a imprimir antes de ordenar, nos saldría el vector en el mismo orden que los cargamos. Si ordenamos y luego imprimimos, estamos viendo que aparece la información ordenada. Esta es la forma o es el algoritmo que más sencillo para hacer el ordenamiento de un vector. No es el más eficiente, pero para empezar a entender lo que es el ordenamiento de elementos de un vector, lo que es el intercambio de elementos dentro de un vector, nos es suficiente hasta acá. ¿Sí? Cerramos el video. Gracias.